A ver, ¿nos hemos parado a pensar qué historia nos está contando realmente el cuerpo cuando tomamos el pulso o medimos la tensión? Porque no son solo números, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en la fisiología que hay detrás, en cómo esos datos se convierten en una historia vital. Vamos a aprender a descifrar ese lenguaje del cuerpo. Y es que esta idea, la verdad, lo cambia todo. Si empezamos a ver los signos vitales no como datos sueltos, sino como un auténtico lenguaje, la perspectiva es completamente distinta. Nos obliga a mirar más allá de la cifra. Nuestro objetivo, al final, es ese, aprender la gramática de ese lenguaje para poder leer bien esas historias que el cuerpo nos está contando. Vale, pues entramos en materia. La pregunta es, cuando tomamos el pulso o medimos la presión, ¿qué historia estamos leyendo en realidad? Pues venga, vamos a descubrir qué procesos fisiológicos se esconden detrás de cada latido, de cada número. Muy bien, empecemos por el principio de todo, el ritmo del corazón. Para entender el pulso no queda otra, hay que ir al origen, al corazón. Y aquí es donde empieza lo fascinante, porque el corazón tiene unas propiedades increíbles que le permiten marcar su propio ritmo. Lo hace solito, de forma totalmente autónoma. Hablamos de la automaticidad. Y esto es alucinante, de verdad. Significa que el corazón no es que esté esperando una orden del cerebro para latir, que va. Él tiene su propio marcapasos interno, el nódulo sinusal, y a partir de ahí genera sus propios impulsos eléctricos, todo el rato. Es una autonomía, es que es asombrosa. Y claro, aquí es donde toda esta teoría se vuelve algo tangible, algo que podemos medir. Porque al medir la frecuencia cardíaca lo que estamos haciendo en el fondo es medir la velocidad de ese marcapasos interno. Así de simple. Si vemos una bradicardia, o sea, un ritmo lento, o una taquicardia, un ritmo rápido, pues ya sabemos que son un reflejo directo de que algo ha cambiado en esa propiedad tan básica. Pero ojo, que generar el impulso es solo la mitad del trabajo. Las células del corazón tienen que ser capaces de reaccionar a esa señal, y a eso le llamamos excitabilidad. A mí me gusta imaginarlo como si cada célula muscular estuviera en posición de alerta, ¿sabes? Lista para ponerse en marcha en cuanto le llega el chispazo eléctrico. ¿Y el electrocardiograma qué es? Pues es básicamente un mapa de esa excitabilidad en acción. Por eso, cuando en el trazado vemos de repente latidos que no tocan, las famosas extrasístoles, lo que está pasando es que otros puntos del corazón se han vuelto, digamos, demasiado excitables y están disparando a destiempo, saltándose a la cola, por así decirlo. Y llegamos a la tercera propiedad clave, la contractilidad. Esto ya es la fuerza bruta. Es la capacidad pura y dura del músculo del corazón para contraerse y bombear la sangre con ganas, con potencia, una vez que le ha llegado el estímulo eléctrico. Es, como se suele decir, la potencia del motor. Vale, ¿y esto cómo lo notamos en la práctica? Pues es muy directo, en la fuerza del pulso. Cuando palpamos un pulso y es fuerte, amplio, eso nos está diciendo que la contractilidad es buena. Pero si, por el contrario, es un pulso débil, casi que no se siente, eso es una señal de alerta clarísima. Algo nos dice que la capacidad de bombeo de ese corazón puede estar fallando. Bien, pues ahora que tenemos las propiedades básicas, vamos a ver cómo se organiza todo este tinglado. Porque claro, no basta con que las células se disparen y se contraigan sin más, tienen que hacerlo en un orden perfecto para que el bombeo sea eficiente. Necesitamos un mapa, un sistema de conducción eléctrica que lo coordine todo. El recorrido es este, fijaos. Primero, el impulso nace en el nódulo sinusal, nuestro marcapasos natural. De ahí viaja hasta el nódulo auriculoventricular, y este punto es clave porque actúa como un peaje. Frena la señal un milisegundo, lo justo para dar tiempo a que los ventrículos se llenen bien de sangre. Y una vez pasado ese peaje, el haz de His y las fibras de Purkinje reparten el impulso a toda pastilla para una contracción coordinada. ¡Pum! ¿Y todo este mapa eléctrico dónde lo vemos? Pues directamente en las ondas del electro. Es una traducción literal. La onda P, ¡zas! Contracción de las aurículas. El complejo QRS, ese pico grande, ¡boom! La contracción potente de los ventrículos. Y la onda T es la recarga eléctrica de los ventrículos preparándose para el siguiente latido. Perfecto, ya hemos visto cómo se genera el latido. Ahora vamos a abrir el zoom para ver el efecto de ese latido en todo el sistema. Pasamos de la electricidad del corazón a la física del movimiento de la sangre. Entramos en el mundo de la hemodinámica. Y aquí casi todo se puede resumir en una ecuación, una fórmula simple pero súper poderosa. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. No hay más. Cualquier cambio que veamos en la presión arterial, sí o sí, se debe a un cambio en uno de estos dos factores. O en los dos, claro. Vamos a desglosarlo un poco, que es muy fácil. A ver, gasto cardíaco. ¿Qué es? Pues la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. La potencia del motor, como decíamos antes. Y la resistencia vascular periférica, pues es, literalmente, la resistencia que se encuentra la sangre al pasar por los vasos. Depende de lo estrechas o anchas que estén las tuberías del cuerpo.
Pero mucho ojo aquí, porque de nada, absolutamente de nada sirve entender toda esta fisiología si luego la medición la hacemos mal. Es que es crucial. Un manguito demasiado pequeño y ¡zas! Le diagnosticamos una hipertensión que no tiene. Un brazo mal colocado. Y se nos puede pasar por alto una hipotensión importante. La técnica, creedme, no es un detalle sin más. Es la base de todo. Y ahora viene lo más interesante, juntar todas las piezas del puzzle. Porque, volviendo a la idea del lenguaje, un signo vital por sí solo es solo una palabra. Pero si juntamos varios, entonces forman una frase, una narrativa clínica que de verdad nos cuenta lo que está pasando. Fijaos en cómo cambia el significado. Una taquicardia con hipotensión, eso no es solo corazón rápido y tensión baja. Eso está gritando shock. El corazón va a 1000 intentando compensar. Ahora cambiemos las tornas. Bradicardia con hipertensión. Esa combinación es mucho más siniestra. Nos tiene que hacer pensar inmediatamente en un posible aumento de la presión dentro del cráneo, la famosa triada de Cushing. Y es que este es el punto clave de todo. Lo fundamental. No se trata de coleccionar números sueltos. Un número, por sí solo, es una pista. Y ya está. Pero el patrón, la combinación de varios signos vitales, y siempre en su contexto clínico, claro, eso es lo que nos acerca al diagnóstico. Es la diferencia entre ver un montón de letras sueltas y ser capaz de leer la historia completa. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la idea principal? Pues volvamos al principio, a esa idea tan potente del cuerpo y su lenguaje. Esta cita lo clava, resume la esencia de todo esto a la perfección. La enfermería no es solo hacer una lista de tareas, es una ciencia aplicada. Y la fisiología, el entender de verdad el porqué de cómo funciona el cuerpo, ese es el cimiento sobre el que se construye un cuidado de excelencia. No hay otra. Y me gustaría terminar con una reflexión final. Si de verdad aceptamos que los signos vitales son un lenguaje, entonces cada vez que medimos algo, tenemos una oportunidad de oro para escuchar. La pregunta clave no es solo ¿sabemos medir bien? Es ¿estamos de verdad preparados para escuchar y entender la historia que ese cuerpo nos está intentando contar?